Buenas tardes con todos los presentes. Hoy en esta presentación nos corresponde hablar sobre la entrevista a profundidad, en la cual daremos a conocer varios aspectos de ella con la ayuda del grupo número 2, los cuales son Achundia Ariana, Buñay Emily, Brito Carol, Cando Emily, Chileno Lisette y Congo Padilla y mi persona Calderón Scarlett. Comienzo con la presentación. Generalidades de la entrevista en profundidad. Dentro de la investigación cualitativa, uno de sus diseños es el biográfico narrativo, el cual utiliza entre todas las herramientas la entrevista en profundidad. Es decir, mediante la entrevista en profundidad se obtienen narraciones acerca de la visión de cómo los entrevistados ven el mundo y cuentan episodios vividos en diversas interrelaciones sociales. Piaget nos dice que se basó en la entrevista con niños para realizar el psicoanálisis y determinar sus teorías junto con la observación y ayudó a entender la personalidad. Es así que en el área de ciencias sociales en los últimos años se han incrementado las investigaciones cualitativas en donde se utiliza la entrevista como una de las herramientas que proporciona información. Definiciones de la entrevista en profundidad. La entrevista es una interacción entre el entrevistado y el entrevistador, en donde se genera conocimiento y se exponen puntos de vista, perspectivas, intereses, subjetividad de su cotidianidad y experiencia. Valera nos dice que la entrevista permite escuchar las narraciones para develar significados de tiempo y espacio. Y Bertig nos dice que la entrevista es una conversación que tiene como propósito en donde el entrevistador realiza preguntas al entrevistado acerca de un tema de interés, con el objetivo de obtener información objetiva de manera respetuosa. Al hablar de las entrevistas de profundidad, indica que el entrevistador debe sondear las respuestas dadas y recomienda no hacerlo de una manera impersonal y procurar ser sutil para no ofender al entrevistado. Tipología de la entrevista. El tipo de entrevista que se aplique dependerá del propósito del investigador, ya que se pueden aplicar entrevistas con un guión estructurado o en su defecto preguntas abiertas sin estructura alguna. Cara a cara. Existe un acercamiento y se conserva frente a frente al entrevistado. Se puede obtener información no verbal y verbal. Telefónica. Tiene la desventaja de no siempre encontrar al entrevistado y de obtener respuestas limitadas. En la entrevista telefónica, lo importante es el tono de la voz y la claridad. Grupales. Consiste en reunir entre 5 y 15 personas con el objetivo de hacer una discusión grupal. Aquí el entrevistador dispone de una guía de preguntas donde recoge la opinión de cada uno de los asistentes. Característica de la entrevista. Según Salinas y Cárdenas, 2009, las entrevistas en profundidad son individuales y holísticas. Se desarrollan en cierto control y dirección. Se pueden hacer preguntas cerradas o, si prefieren, abiertas. Se puede disponer de un guión que orienta el desarrollo de la narración. Ventajas y desventajas de la entrevista a profundidad. Salinas y Cárdenas decían que las entrevistas a profundidad permiten analizar conocimientos sociales. Entre sus ventajas están que generan riqueza informática, son holísticas, aplican un determinado contexto de manera personal y son flexibles y económicas. En las desventajas encontramos que tienden a tener problemas de confiabilidad y validez, no permiten la observación directa o participativa. En estas entrevistas solo se obtiene un punto de vista personal, no permiten la integración grupal y podría decirse que las respuestas pueden tener exageraciones o distorsiones e inclusive falsedades. La guía de la entrevista. La guía, o como también guión de la entrevista, se refiere a la estructura o contenido temático que se abordará con el entrevistado. Cuando la entrevista es semiestructurada, se requiere una guía de entrevista con una determinada secuencia de preguntas referente al tema. Por lo tanto, el entrevistador decide si se aplica la guía o no. Cuando las preguntas son abiertas y espontáneas, se obtienen respuestas abiertas, ya que a su vez el entrevistador permite desarrollar las respuestas de manera amplia y con libertad. Esto nos menciona Keiber 2011. Situaciones adecuadas para una entrevista en profundidad.
Para Cauchet, 1996, las condiciones y el lugar donde se hace la entrevista influyen en los resultados obtenidos. Por lo tanto, hay que considerar la iluminación, la comodidad mediante la disposición del mobiliario, como también evitar el ruido para que no interrumpan con la narración del entrevistado. Juni y Urbano 2005 mencionan que el ambiente debe ser agradable y la posición que tomen los implicados debe ser cómoda y acogedora, de tal manera que permitan observar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. También se debe identificar, junto con el entrevistado, el lugar, hora y fecha en que se realizarán los diálogos. Y lo más importante, no olvidar el aclarar que la entrevista será anónima. Cabe recalcar que es importante respetar la información que el informante quiere compartirnos, por lo que se debe evitar forzar a brindar información que no desee compartir, así como respetar y registrar los espacios de silencio. Situación durante la entrevista. Como primer punto, hay que aclarar a la persona entrevistada que el proceso que se llevará a cabo va a ser grabado, con el fin de registrar la información durante la conversación. También aclarar que es confidencial para prevenir alguna incomodidad. No poner a la vista el dispositivo de grabación, sin olvidar comunicar a la persona que será entrevistada. Es importante también realizar anotaciones, donde se registrarán datos verbales y no verbales, como postura, la forma de expresión, las omnisiones, el nerviosismo y los titubeos. También es importante adquirir una actitud neutral, no mostrar juicio o disconformidad, no esclarecer ni instruir durante la entrevista. La entrevista. Una entrevista no es una conversación espontánea, requiere preparación, la cual es a través de las preguntas que en ellas se extrae los recuerdos del entrevistado, lo cual se trata de una información efectiva, cuyo valor dependerá tanto de las vivencias del entrevistado como de la habilidad para realizar preguntas del entrevistador. Tips para realizar una entrevista. Primero, debemos de elegir adecuadamente a la persona que vamos a entrevistar. Segundo, documentaremos sobre el tema con atención. Tercero, prepararemos las preguntas. Cuarto, registraremos tanto lo dicho como lo omitido. Y 5, interpretaremos la información. Es importante hacer notar que hay distintas clases de preguntas, las cuales en este caso son planteadas por Mertens y Cavale. Mertens nos menciona que existen las preguntas de opinión, de conocimiento, de antecedentes, de expresión de sentimiento, sensitivas y de simulación, las cuales nos permiten centrarnos en el enfoque cualitativo con la intención de llegar a una información más a fondo. Por otro lado, Cavale propone varias clases de preguntas, en las que más descatan tenemos de profundización, de sondeo, de especificaciones, directas, indirectas, de estructuración, silencio y de interpretación. Por otro lado, debemos hacer hincapié en los requisitos para la desgrabación de una entrevista, que son anotar todos los datos del día y hora textualmente de la entrevista y a la vez identificar los roles del entrevistado y del entrevistador.